Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis desintoxicar a un perro que se ha envenenado, sobre todo pensando que no se nos vaya a morir. Por lo tanto va a ser un vídeo eminentemente práctico. Os explicaré primero cómo saber si vuestro perro está envenenado, es decir, qué síntomas va a tener y cómo lo vais a poder desintoxicar, es decir, cómo vais a poder actuar rápidamente. Aquí os lo cuento todo. ¿Cómo podemos saber a simple vista o hacernos una idea a priori de que nuestro perro está envenenado? Pues nos tenemos que fijar en síntomas y la verdad es que si los veis una vez no os vais a olvidar en vuestra vida. Vais a ver un perro que vomita profusamente, que salivea, que produce mucha baba, que tiene las pupilas dilatadas, que tiene dolor, muchas veces abdominal. Os encontraréis también que puede tener fiebre, puede encontrarse o bien muy excitado, o todo lo contrario, muy apático y muy decaído. Seguramente presentará también incoordinación al andar, es decir, que intentará andar, se tambaleará de un lado a otro y posiblemente caiga al suelo una, dos, tres veces, tantas veces casi como que se levante para andar. Va a tener, en muchas ocasiones es bastante frecuente que tenga mucha sed, pero mucha sed, y al mismo tiempo, por lo tanto, como bebe tanto, pues va a tener mucha producción de orina, es decir, que orinará con mucha frecuencia. Veréis que el perro está pues completamente desorientado, muy que no sabe ni para dónde está, ni qué le ha dado, ni qué le está pasando, muy asustado. En muchas ocasiones buscará un sitio escondido para que nadie le moleste ni le diga nada. En algunos casos puede llegar incluso a mostrarse agresivo contra algunos propietarios. Y suele llamar también bastante la atención como muchas veces se produce una tetania, es decir, que los músculos, especialmente en las patas, aparecen tensos, duros. Es una situación que también, una vez lo veis, no se os va a olvidar. ¿Y cómo debéis actuar? Pues la manera más correcta de actuar es provocar lo antes posible el vómito. Hay varios métodos para provocar el vómito. Uno, provocarlo el vómito con sal, es decir, cogéis un vaso con sal, le echáis un par de cucharadas, removéis con jeringa por la boca. A los 20 minutos repetir y repetir y repetir, así hasta 3 veces. Otro método muy similar, que a mí me gusta más, es aprovecharse de que los perros tienen especial asco, les da especialmente manía el agua oxigenada, con lo cual cogéis una jeringa, la llenáis con 9 o 8 mililitros de agua oxigenada y el resto hasta los 10 le ponéis 1 o 2 mililitros de agua por la comisura del labio, ¡pam!, para adentro. Os lo explico todo esto con mucho más detalle, cómo hacer vomitar a vuestro perro en este vídeo. En este vídeo veréis paso a paso los diferentes métodos, porque hay más métodos para hacer vomitar, y cómo os lo explico con un poquito más detalle. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Pues es muy importante que ya una vez que el perro no vomite más, es decir, primero intentar hacerlo vomitar. Ojo, muy importante y se me estaba olvidando, no lo hagáis vomitar nunca, pero nunca, si vuestro perro ha perdido el conocimiento, si está aturdido, muy mareado, caído al suelo, que babea hacia un lado pero que veis que no se mueve. ¿Por qué? Porque si le metéis en ese momento el agua con sal o el agua con agua oxigenada, me da igual, el método que queráis para hacerlo vomitar, lo único que vais a conseguir es que, sí, lo vais a hacer vomitar, pero ese vómito, en vez de salir hacia afuera, se meterá luego hacia el pulmón y tendremos lo que se llama neumonía por aspiración. Un problema todavía más grave, si cabe, que la propia intoxicación o el propio envenenamiento. Y después, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Cuando ya no vomite más, tenemos que pensar que hay todavía toxinas del veneno, me da igual el veneno que sea, que
estén presentes en su intestino. En este caso, lo que procederemos es a darle carbón activado. El carbón activado funciona muy bien, para mí es un antídoto fantástico. Y en este vídeo, con mucho detalle, os explico tanto las dosis, cómo lo tenéis que dar, etcétera, etcétera. Creo que hasta incluso el precio creo que os lo pongo. Y si ya por lo que sea llegamos tarde, es decir, pensar que el vómito y el carbón activado solo tiene sentido si lo aplicáis como mucho a las 3-4 horas como máximo después de haberse detectado que el perro se ha envenenado. Si ya han pasado 6 horas, 8 horas o 10 horas, ni le hagáis vomitar porque no sirve para nada, ni le deis el carbón activado porque no va a servir para nada. En estos casos, ya lo único que vamos a poder hacer son dos cosas. Uno, intentar dar a beber a nuestro perro la máxima cantidad de agua. Y si puede ser, en vez de agua, un suero. Un suero, que a mí me da igual que sea un suero de farmacia, como un suero que os hagáis vosotros en casa. Si os lo queréis hacer vosotros en casa, aquí tenéis un vídeo donde os explico paso a paso cómo se hace. Y aseguraros siempre de que como mínimo beba por kilo de peso 50 mililitros de agua, perdón, de suero. Es decir, un perro que pese 10 kilos, como mínimo, tiene que beber 500 mililitros de suero. Sí o sí. A partir de ahí, si bebe más, mejor. Pero como mínimo esto. Porque el agua nos va a ayudar un poco a diluir ese tóxico que esté presente en sangre. Y el segundo gran producto que tenemos que dar para nuestro perro intoxicado, que ya hemos llegado tarde, que ya el veneno ya no está ni en el estómago ni está en el intestino, que ha pasado a sangre, es un protector hepático. Un protector hepático hay muchísimos en el mercado. Os vais a cualquier tienda, cualquier veterinaria, cualquier tienda de insumos veterinarios, lo que queráis. Es decir, deme un protector hepático para perros. Mirar que lleve L-metionina, que es un aminoácido que funciona muy bien para recuperar a las células hepáticas. ¿Por qué? Porque si nuestro hígado, me refiero a nuestro hígado, hablo ya como si yo fuera el perro, si el hígado del perro está al 100% recuperado, es decir, no se daña, el propio hígado va a hacer que el veneno en muy buenas partes se elimine. Por lo tanto, nos interesa un protector hepático. Si el hígado está dañado, ese veneno va a hacer mucho más daño que no haría de otra manera. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y aquí un vídeo más para que veáis más del canal. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaos mucho, por favor. Hasta luego.